Tengo la hoja en blanco y quiero escribir una historia, quiero crear una historia. Tal vez ya lo he hecho varias veces, pero el conflicto vuelve y nace cada vez que la hoja en blanco aparece frente a mí. Cuando veo titilando ese cursor ahí en la pantalla o cuando tengo la hoja realmente en blanco y el lápiz o el esfero en mi mano. ¿Qué no debo hacer o qué debo hacer? ¿Cómo puedo garantizar que esto que estoy haciendo sea lo mejor que puedo llegar a ser y que cada vez que escriba lo haga de la mejor manera? Hoy vamos a hablar un poco de eso, de la fantástica creación de historias y de cómo no repetirnos o de cómo poder repetirnos bien, pero más que nada de cómo cada vez que escribimos asentar nuestro estilo. Bienvenidos a Guiones, Libretos e Historias con Wilson Sarria. Yo he escrito muchos guiones para mi trabajo, dentro del proceso de mi trabajo, más que todo he escrito guiones para videos corporativos. Y ahí aprendí ciertas cosas de cada cliente, cada universo de cada empresa es completamente diferente. Y entonces, aunque hay estructuras básicas para crear los videos corporativos, el truco era que no se podía uno sentar a repetirlo, ¿sí? A hacer exactamente lo mismo una y otra vez, como a calcarlo, porque era como ser un poco irresponsable con el cliente, ¿sí? Porque la idea era analizar sus ideas, analizar su misión, su visión, sus procesos, su historia y crear un guión que pudiera enfatizar eso, que pudiera marcar eso de la mejor manera posible. Cuando escribo, ya la ficción, los cortometrajes, las películas, cuando ya escribo las series de televisión, entonces ahí me enfrento a un universo muy similar en ese contexto, pero lo que pasa es que la ficción te permite, aunque también en el nivel corporativo se puede uno copiar y copiar y copiar, o sea, como tener la misma estructura y no se hace no pegar, pegar y pegar, copiar y pegar y copiar y pegar. Lo único que cambias es el nombre de la empresa, pero todo lo demás es igual, y los datos de las fechas y eso, pero todo lo demás es igual. Lo puedes hacer, ¿sí? En la ficción también lo puedes hacer. Incluso hay muchas películas y muchas historias que son básicamente una copia muy fiel de otras historias que ya existieron. En este caso, digamos, si me refiero a Avatar, ¿sí? De James Cameron, lo que tenía Avatar era esa fantasía, esa de las imágenes generadas por computador, esa manera de estar pulido frente a esos efectos especiales. Pero desde hace mucho tiempo yo creo que comenzamos a hacer un análisis con unos amigos sobre la base de esa historia, de ese héroe que tiene que conocer una nueva cultura y luego ayudarlos a defenderse de sus mismos, de lo que él, de donde él venía, ¿no? En este caso, pues él es un humano, viene a otro planeta, se alía o se hace amigo de estos extraterrestres y al final termina ayudándolos a combatir a los humanos, que es lo que él es. La primera vez que yo vi eso en cine era Dolph Lundgren, un soldado ruso que era salvado por unos indígenas africanos, por unos sí, y que le enseñaba sus costumbres. Y al final, Dolph Lundgren se unía a estos africanos para vencer al ejército ruso. Eso se llamaba Escorpión Rojo. Sí, es la misma estructura, es exactamente lo mismo. Cambian los lugares, ¿sí? Y cierta clase de políticas dentro de la estructura, pero la estructura es la misma. Si vieron el último Samurai con Tom Cruise, es la misma cosa. Vuelve y juega, la misma vaina. Creo que Pocahontas tiene una estructura muy similar en ese contexto.
Entonces, esas estructuras existen y se pueden marcar, pero si nos damos cuenta lo que hace es que un autor o un director o un escritor toma una historia y la adapta pues a lo suyo y la va y con la transformación cultural, con la evolución de la tecnología, con la evolución de la misma cultura, pues puedo volver a usar esa misma historia pues contada una y otra vez. Lo puedo hacer. Entonces, porque eso Avatar pues, lo volvieron a contar en la misma historia de que ya habíamos hablado, pero pues es muy taquillera. ¿Por qué? Porque hay unas estructuras tecnológicas de cosas ahí que hacían que funcionara y que pudiera llegar a funcionar, aunque era poco creativo. Entonces estamos hablando de eso por un lado. Pero por otro lado, el problema está cuando somos nosotros mismos los que nos repetimos. ¿Sí? Nosotros debemos tener un estilo. Yo creo que desde los escritores griegos, si uno se fija bien, cada uno de estos escritores tenía un estilo y lo fue obviamente cimentando y haciendo pues crecer cada vez que escribía y que se reconocía a sí mismo y que analizaba sus propias obras. Entonces eso era muy interesante. Pero nosotros en este universo a veces la base comercial hace que para que las cosas funcionen pues nos repitamos un poco. Y para tener un caso muy conocido, voy a hablar de mi querido conocido Dan Brown. Cuando yo pues, lo conocí la primera vez, pues estaba en auge el Código Da Vinci. Así que leí el Código Da Vinci. Y me pareció muy chévere, a mí me gustó mucho, no sé si era un buen o un mal libro, sino que me gustó la aventura, ¿sí? Los lugares a donde me llevaba, la manera en que lo narraba, el misterio que le ponía a la cosa, el malo, bueno, en fin. Entonces, me gustó mucho y por eso decidí leer su libro anterior, que era Ángeles y Demonios. Sí, ahí estaba también Robert Landon, entonces dije, carachas, bueno, conozcamos a Robert Landon a ver qué. Y cuando leí Ángeles y Demonios dije, venga, este man tiene una estructura y lo que hizo fue copiarla. Y lo peor de todo, o sea, la copió en el Código Da Vinci. Lo peor de todo, o lo más significativo, es que la copió con el mismo personaje. No sé si eso es malo o muy bueno, pero la copió. O sea, cuando ustedes ven Ángeles y Demonios, él había hecho algo antes que llamaba La Fortaleza Digital, que era la primera novela. Entonces él tenía una protagonista y tenía lo de las claves y el misterio, ¿sí? Pero era muy crudo. Digamos que en La Fortaleza Digital él era crudo. Su estilo estaba siendo muy crudo. Pero cuando hizo Ángeles y Demonios ya lo había cocinado bien. En Ángeles y Demonios ya tenía todas esas características de eso que él estaba buscando, que quería narrar. Entonces cogió a su protagonista, ¿sí? Al criptólogo Robert Landon. Luego le consiguió una par femenina y luego un némesis oculto detrás de un misterio gigantesco que usualmente está inmiscuido o inicia con el asesinato. Entonces, en este caso, Ángeles y Demonios tenía más mérito porque era donde él había iniciado su asunto. Había iniciado, había logrado alcanzar ese éxtasis literario de su estructura. No estamos diciendo que sus libros sean grandiosos o no, pero a nivel de él como escritor lo había conseguido. Entonces, pues chévere, ¿no? Pero cuando hizo el Código Da Vinci, simplemente volvió a tomar a Robert Landon, volvió a tomar a su par femenina y luego a su némesis detrás de un gran misterio. O sea, era la misma estructura en otro lado, ¿sí? Y eso fue después de una novela. Primero hizo Ángeles y Demonios. Luego hizo otra novela que llamaba La Conspiración y aquí es donde se va a volver interesante. La Conspiración es la misma estructura. Es un protagonista, un par,
y un gran misterio, una gran conspiración detrás de eso. Básicamente lo mismo que Ángeles y Demonios, pero en el Ártico y con una estructura sobre un descubrimiento de extraterrestres. Pero a la final era lo mismo. ¿Sí? No le funcionó muy bien. La conspiración no es una de sus novelas más conocidas. Incluso Ángeles y Demonios, cuando salió en el 2000, tampoco era muy conocida. O sea, no la conocía nadie. Él se hizo famoso cuando sacó el Código Da Vinci y pues todo el mundo lo conoció por el Código Da Vinci. Pero cuando uno se va y retrocede, él ya había tenido. Y la verdad a mí me parece mejor Ángeles y Demonios que el Código Da Vinci. Me gusta más Ángeles y Demonios que el Código Da Vinci, por lo que les digo, porque era la primera vez que estaba utilizando todos esos elementos. Los volvió a usar en la conspiración, los volvió a usar en el Código Da Vinci, ¿sí? Los volvió a usar en el símbolo secreto, los volvió a usar en Inferno. Y no he leído Origen, me toca leer Origen cuando la lea. Pero toda esa es una saga de Robert Landon. O sea, lo que es el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, el símbolo perdido, Inferno y Origen, todas son con Robert Landon. O sea, sí, lo único que hizo en Inferno fue que su par femenina ya no fuera su aliada, sino que era parte de su némesis. Eso es todo. Es lo único que hizo así como extraño, ¿sí? Tal vez el final en el libro es más simpático que en la película. Me parecía más bacano y yo le hubiera sacado más el jugo a ese final porque era mucho más espectacular ese objetivo de a través de un químico. Bueno, no les cuento, no, mejor no les doy spoilers. Si la quieren leer, todas son entretenidas, ¿sí? Unas más que otras, pero todas son entretenidas. Él logra mantener el suspenso e interesante. Pero para leer, digamos que el Código Da Vinci me gustó mucho por el aspecto cristiano que envolvía y todos esos misterios y el feminismo y el machismo y toda esa vaina. Pero Ángeles y Demonios me parece que es realmente espectacular. De todas las que he leído de él hasta ahora, espectacular. Entonces el truco está en ojo con eso. Cuando voy a crear, claro, dice uno, bueno, pero si él no se hubiera repetido, no lo hubiera funcionado, no se hubiera hecho famoso porque si no se hubiera repetido con el Código Da Vinci, digo, sí, pero no hay que evolucionar. Esa es la diferencia. Para evolucionar yo tengo que correr riesgos. Para evolucionar yo tengo que reconocer cuál es la estructura para poder realmente manejarla de la mejor manera y no repetir la estructura, sino alimentarla con nuevos elementos para que no se sienta una copia de lo que yo ya hice. Eso es básicamente el truco. Eso es básicamente de lo que quiero hablarles el día de hoy en ese sentido. Entonces, ¿cómo no me repito? Primero, cuando ustedes hagan su primera obra, la escriben, pues la autopublican si quieren, o si tienen un lugar donde la publiquen, la pueden publicar, en fin, si tienen una editorial, lo ven bien. Pero luego analicen su obra desde el punto de perspectiva de unos 9 lectores, de sus amigos, de un desconocido o de alguien que esté cerca de ustedes que no sea como tan familiar. Entonces le dan el libro y le dicen, bueno, léalo. Y ese feedback de cómo se sintieron, de qué tan fácil fue leerlo, de que cómo si les dio risa, si no, si se asustaron, bueno, en fin, de acuerdo al objetivo que ustedes tengan. Entonces, esa es una terapia interesante. Luego ustedes analizan su estructura sobre el personaje principal, sobre qué tipo de trama han construido, porque una de las cosas de Robert Landon es que las tramas de él son todas iguales. O sea, él no tiene una trama distinta, todas las tramas son iguales, ¿sí? Incluso desde el Código Secreto, desde la primera, desde la Fortaleza Digital, las tramas, si ustedes se dan cuenta, las tramas son iguales. Entonces dice uno, bueno, voy a escribir un libro y uno dice, bueno, Stephen King escribe tantas cosas, pero él se ha ido por lugares muy raros a veces. O sea, él ha diversificado sus estructuras, sus personajes, su terror, ¿sí? Ha probado cosas nuevas, ha vuelto a lo mismo, o sea, ya está cómodo con una estructura, pero se sale de ahí, entonces fabrica esto y luego fabrica lo otro, y luego se va para arriba, se va para abajo, luego vuelve a su estructura y crea otro personaje, pero ya dice, esto es otro tiempo, ¿sí? No voy a ser Cujo o Carrie, ¿sí? O Christine,
igual a como la hice hace 20, 30 años. No, ahora puedo trabajar esa misma estructura, pero ahora hay más tecnología, ahora hay más ingredientes a los que los puedo hacer parte de la historia y puedo enriquecer mi estructura, mi narrativa y mi trama. ¿Sí? Entonces, se trata de eso. Reconozcan la trama que tiene su historia, reconozcan a su personaje, a su par. Si lo trae, pues usualmente siempre hay un par, a su némesis, ¿sí? No importa si estamos hablando de un drama, no importa si estamos hablando de una comedia, no importa si estamos hablando de ciencia ficción, siempre hay unas características para nuestros personajes principales y secundarios. Entonces, cuando vayan a escribir su siguiente libro, miren cuáles son sus puntos fuertes y básense en ellos, invéntenlos, y en sus puntos débiles o sus partes débiles, basado en el feedback que les ha dado la gente, y en sus puntos débiles, entonces digan, bueno, ¿cómo voy a poder hacer que esto sea mejor? ¿Sí? Hay que leer un poco más, hay que estructurar, hay que mirar cómo mejoro esas falencias que tenía mi libro anterior, mi historia anterior, y cómo voy a pulirlas más ahora. Entonces, pueden basarse en la misma trama, pueden estructurar en el segundo libro, en su segunda historia, pueden estructurar la misma trama. Listo, el mismo personaje o la misma estructura de personajes, pero vayan mejorando las falencias de su estructura anterior, de su historia anterior. Y luego, para su tercera historia, pues rompan los esquemas. Si ustedes habían trabajado una trama, ¿sí?, de venganza, por ejemplo, ¿sí?, entonces rompan esa y trabajen tal vez la misma estructura de personajes, no los mismos personajes, sino la estructura de personajes, ¿sí?, con una trama diferente. O sea, tienen que retarse a ustedes mismos, ¿sí? Basado en su vademecum de historias y en su vademecum de premisas, pueden decir, bueno, recuerdo que yo tenía una idea y una premisa para una historia tal que ahora puedo adaptar a este ejercicio que voy a hacer ahora, a esta nueva historia. Entonces, se vuelve muy interesante y se llena de cosas maravillosas el hecho de que ustedes puedan brindarse la oportunidad de explorar, de salirse de su zona de confort y de narrar lo que quieren narrar, pero más allá de la copia para que funcione, explorar lugares nuevos, explorarse a ustedes mismos como creadores de personajes, como creadores de estructuras, como utilizadores de tramas, para que su historia, cada vez la siguiente historia, sea mejor. Si pueden volver después de algunos años a su historia, a primeras o a sus primeras historias, y reevaluarlas, y si quieren reescribirlas, o si dicen, oiga, ahora puedo hacer una mejor, con este mismo personaje, puedo hacer esta misma historia, pero ya más madura, háganlo. Porque lo mejor que podemos hacer como escritores o como creadores de historias es escribir. A ustedes muchísimas gracias y hasta la próxima. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria.